¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Somos los Testigos de Marte y no venimos a ofrecerte paz ni folletos, venimos a hablarte de batallas, traiciones e imperios que ardieron y generales que creyeron que podían conquistar el mundo hasta que no pudieron. Nosotros somos los Testigos de Marte. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, profe? Bienvenido a este tu bonito espacio que aparte estamos aquí de manteles largos y con bombo y platillo porque el profe evoluciona así como su Pokémon favorito. Empezó siendo profe, después nos enteramos que era máster y ahora nada más y nada menos que tenemos al doctor Nico aquí. Ay, muchas gracias, por primera vez muchas en gracias. pantalla. ¿Cómo estás, profe? Bien, muchas gracias, mi buen Iker. Hoy, bueno, más que todo, pues agradecer todos los comentarios, todas las Sí. felicitaciones. La verdad, ha estado increíble. Y pues sí, fue un proceso largo de 4 años para que después no digan que en este podcast no usamos fuentes. Aquí tenemos Aquí hay fuentes fuentes, reales. aquí hay fuentes. Aquí sí hay fuentes reales y pues la verdad lo he disfrutado mucho y aquí ya listo para lo que viene hoy, que está increíble, la verdad. Sí, que justo es pues, aprovechando esta bonita coyuntura y uniendo mundos, ¿no? Ujú. Esta es la parte, o sea, digamos, pues es la parte 1, podría hacerse, ¿no? O sea, digamos, Sí. como en el contexto histórico, si ustedes vienen de Historia para Tontos en el capítulo de la siguiente batalla, en la batalla de... ¿Cuál era? Austerlitz. De la batalla de Austerlitz. Los nombres a mí se me complican. En la batalla de Austerlitz, que fue pues una de las grandes pues victorias de Napoleón en tierra, Así es. pues esta es una de las grandes derrotas, ¿no? De Napoleón, pero en el mar. En el mar. Bueno, no de Napoleón directamente, Exacto, pero pero- digamos que de las tropas del ejército napoleónico. Exacto, ¿no? sí, Exacto. sí, sí. Entonces, pues ahora sí que si les gusta mucho este capítulo, también vayan a checar en Historia para Tontos la otra parte para que se enteren ahora sí del contexto histórico completo. Y pues así como nos gusta leer comentarios en Historia para Tontos, aquí no es la excepción y vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado ya sea en Spotify o en YouTube. Por ejemplo, Iván166 nos pone, primer comentario, y el único, ¿no? Y el único. El único. Gracias, Iván, te queremos mucho. Que dice, primer comentario, me encanta escuchar a un español hablar de España y a un chileno al que sí se le entiende el español. Ya en serio, el contenido y la información son excelentes, gracias. Y pregunta, ¿para cuándo la batalla de Endor? ¿Cuál es esa? Pues supongo que ha de ¿La de ser Star alguno Wars? de Star Wars, yo ¿La de creo, Star ¿no? Wars? Pues sí, no sé, pues hay que ver esas otras batallas también. Sí, sí, porque- y están también planeadas que de hecho en varios libros que tenía Yago, mi hermano, que le encanta el Star Wars, sí vienen justo los diagramas de cómo los Ewoks estaban formados y demás. Ah, pues entonces sí las podríamos Entonces, revisar. Sí se puede, Claro que sí se puede hacer alguna. También se tienen los diagramas de la batalla del Helm's Deep, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Ah, de el Señor cuando de los llega Anillos. Gandalf arriba. Entonces, también estaría padre, ¿no? Sí. Mira, dice Álvaro Campos en el capítulo de la batalla de Lepanto, dice, hola, disfruto mucho su contenido. Soy de El Salvador y me gustaría que hablen un poco sobre la guerra civil que se vivió aquí. En particular, lo sucedido en el Mozote. Sigan Ok. adelante. Saludos. Ok, También estaría muy interesante, desde El ¿no? Salvador, qué interesante. Muy Sí, bien. Saludos mira, al Salvador. Saludos al Salvador. Dice Jesús Eduardo, es interesante cómo narra la historia este maestro. Déjame, te tengo ahí, mi hermano. Este doctor. Hold por my favor. beer. Sí. Pero dice 150 kilos un caballo. Este tipo de animales con armadura y de carga no deberían pesar al menos 300. Le falla un poco ahí. Pero es que justo ahí, aclaración. Sí, no, lo que yo estaba tratando de explicar es que el caballo podía pesar esa cantidad, pero además la armadura, sumando todo eso, o sea, lo de los 150 kilos era por cada uno. O sea, en realidad sí son como 350. Y además, pues en la época sí depende mucho también de la composición, ¿no? Porque también, pues, no hay como medidas como tal. O sea, todas las reconstrucciones, todo lo que existe, sobre todo esto se ve mucho en el Museo Británico, todo lo que se ve con esas cosas, pues digamos, ¿cómo se dice? Aproximaciones. Sí. ¿No? Aproximaciones. O sea, nada es fijo. Y eso es también interesante en términos de la historia. Incluso aunque sea historia militar o de la guerra, hay muchas cosas que son estimativas. Porque luego también, como vamos a ver en la batalla de hoy, que aún no decimos, pero no lo vamos a decir pronto, pues se dicen sobre todo al final de la batalla muchas cosas, pero la verdad es que se interpretan otras realmente. Sí. Pero bueno, entonces 300, sí suena bien. 300 Sí, kilos un 300 caballo, es ¿no? que está bien. O sea, claro. 150 el caballo y otros 150 de armadura De y armadura jinete. y jinete, exacto. ¿No? Sí, De sí. todo. Y de hecho, mira, fíjate que en Spotify tenemos 2 que 3 comentarios por capítulo. Y en YouTube, ya el último capítulo, en la batalla de Pavía, tenemos 14.
¿no? Ya varias personas. Órale. Muchas gracias por dejarnos. De verdad, nos da mucho gusto leerlos a todos ustedes y sus sugerencias. Por ejemplo, Juan Carlos Arroyo dice: muchísimas felicidades. De momento, todos los episodios son buenísimos y muy bien explicados. Saludos de Veracruz, así le puso. Saludos de Veracruz. Saludos a mi querida gente de Veracruz. Tráiganse unos bolovanes, por favor. Unos bolovanes y le puse aquí un emoji de mojarra. Entonces, Muy bien. Eirin Stiva dice: excelente capítulo, trato de recordar lo que vi en la básica y media sobre Pedro de Valdivia. Es súper poco, recuerdo más la historia de la ciudad de Valdivia que la biografía de Valdivia mismo. Ese es chileno, se nota. Sí, saludos desde el mejor país de Chile. Así Santiago le puse. del Nuevo Extremo. Exactamente. Y vamos a ver dos más. A ver, El échale. de Yago Lazaro me lo voy a saltar. Aquí mi hermano que siempre nos apoya, pero dice Alexander de Otos, digo de Hortos, Alexander de Otos, 7532, dice: qué buen capítulo. Y espero estos capítulos de los distintos ejércitos. Saludos desde Santiago, desde la Nueva Extremadura. Ah, ya ves. Sí. Muchos chilenos. Qué padre. Sí. Mira, saludos desde Honduras, maestros. Muy bueno. Maestros, ya no. Doctor Y de ahí para arriba, Eiker. Está bien. Buenísimo. Y mucha gente celebra, como Joana Moreno, dice: nuevo capítulo. Entonces ya, están padres. Qué padre que estén ahí a pie de cañón esperando los nuevos capítulos. Entonces, pues ahora sí, y without further ado, que luego se me olvida cómo se dice en español, empecemos de lleno con este capítulo. El día de hoy les vamos a platicar sobre la batalla de Trafalgar. Y así un spoilercito rápido, pues fue una batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805. Hace 220 años, ¿no? Así es. Hace 220 años y de hecho es en el marco de la tercera coalición en las guerras napoleónicas, ¿no? Así Iniciada por el Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia para tratar de derrocar a nada más y nada menos. Pausa. Ah, sí, cierto, qué perdón. bobo, qué Entremos bobo. en el mar, perdón. Sí. Estaría bueno tener unos gorros de marinero. Cuando hablemos Claro, cuando sí hablemos sería de bueno, guerra de sí. mar, nos ponemos el gorro de marinero. Pero pues para tratar de destronar a nada más y a nada menos que a Napoleón Bonaparte, ¿no? Pues el trono imperial y disolver la influencia militar francesa que existía en Europa, ¿no? Entonces pues la batalla de Trafalgar se produjo frente a la costa española en el Cabo de Trafalgar en los caños de la Meca, ¿no? O de Meca, que es justo la localidad Municipio. Qué bárbaro, del municipio gaditiano de Barbate, que justo en aquella época perteneciente a el Vejer de la Frontera, ¿no? Y que de hecho se las queríamos contar porque esta batalla se considera una de las más importantes en el siglo XIX, ¿no? Porque se enfrentan los aliados Francia y España, al mando del que le contaremos ahorita, del vicealmirante francés Pierre Villeneuve, y cuyo mando estaba por parte española el teniente general Federico Gravina, Gravina, ¿no? exacto. Contra la Royal Army. No. Royal Navy. El Royal Navy, perdóneme, tienes toda la razón. La Royal Navy, que pues ustedes sabrán que en su momento fue pues la mejor, el mejor cuerpo navío de la historia. Sí, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Exacto, ¿no? A mando del vicealmirante Horatio Nelson. Exactamente. ¿No? Quien salió, spoilercito, victorioso, ¿no? Que justo, de hecho, en la actualidad, la céntrica plaza londinense, el Trafalgar Square, pues es justo un vestigio que conmemora esta victoria. Esa ¿no? victoria, exactamente. Entonces, pues justo así, para contarles a ustedes un poquito de los antecedentes, pues tenemos que España se alía con Francia mediante los tratados de San Ildefonso y Aranjuez, ¿no? Que pues estos son los tratados que, si no recuerdan, son los que obligan a Carlos IV a apoyar militar y económicamente a Napoleón, ¿no? Como que pues el cuate estaba ya así, con las manos atadas y pues incluso entregándole a la Armada Española para enfrentar a los británicos, ¿no? Y pues Napoleón tenía la intención de destruir la flota británica para preparar lo que nadie podía hacer, pues una invasión a la isla, ¿no? Bueno, lo había hecho Guillermo el Conquistador en la Edad Media, pero ya desde 1066 Gran Bretaña nunca ha sido conquistada. Nunca había sido conquistada, entonces Napoleón dijo: yo quiero ser el siguiente que llegue a esas tierras, y pues justo trató de hacer esto para poder planear una futura invasión a Inglaterra, así que diseña pues este plan, ¿no? Unir a las flotas francesas y españolas, viajar al Caribe para distraer a Nelson y dejarlo en el Canal de la Mancha, mientras que sus tropas esperaban en Boulogne para cruzar, ¿no? Así es. Y pues justo es cuando, en este contexto histórico, pues la flota combinada viaja al Caribe, ¿no? Y luego regresan a Europa.
Y cuando van de regresa, son interceptadas por el almirante británico Calder, cerca del cabo de Finisterre, el fin de la tierra, como le dicen por ahí. El 22 de Galicia. julio. En Galicia, joder. El 22 de julio de 1805. Y pues ahí se arma una escaramuza. Digo, no sé si es importante que cuentes un poquito sobre qué pasó en esta batalla. Lo que pasa es que el plan napoleónico es conquistar Gran Bretaña, ¿no? Pero el principal problema, que es esto como se dice en términos más, así como, digamos, más bromísticos, ¿no? El problema que tenemos es el oso contra la ballena, ¿no? Sí, la ballena es sí. Gran Bretaña y el oso, pues, es Francia, ¿no? Cada quien es dueño de su espacio y no se pueden atacar mutuamente. Entonces, el problema es cómo el ejército francés invade Gran Bretaña si no es por vía marítima. Entonces lo que hace Napoleón es decir, bueno, pues tengo que primero derrotar a la Armada Británica. Pero ¿cómo voy a derrotar a la Armada Británica si tengo menos barcos y además pues no tengo el mismo nivel de comparación, sobre todo a nivel de la marinería especialmente, para contrastarlo, ¿no? Entonces lo que hace Napoleón es diseñar un plan que podría aplicarse muy bien en términos terrestres, pero no así en términos náuticos, aunque más o menos funciona. Lo que pasa es que Nelson y los británicos vienen luchando contra España y contra Francia décadas antes, ¿ok? Ya más o menos se conocen todos. Y el tema de la jugada que hace Napoleón es hacer una especie como de maniobra evasiva, en donde lo que hace es sacar ciertos barcos desde el Mediterráneo y hacerle creer a los británicos que ellos se dirigen hacia las Antillas, hacia la zona de lo que ahora viene siendo pues, el Caribe directamente, con el objetivo de cortarles los suministros a los británicos, especialmente por el comercio del azúcar, que en esa época era carísima el azúcar. ¿Ok? Y entonces lo que hace es hacer Napoleón darle a entender a los británicos que con Villeneuve les dice, vete a las Antillas, da un rodeo por las islas y te regresas, para que los británicos crean que nosotros vamos para allá. Entonces la idea es cuando los británicos vean que la marina francesa se va en esa dirección, entonces la van a perseguir, evidentemente. ¿Dónde está lo chistoso? Que cuando Villeneuve va en camino hacia las Antillas, se entera de esto Nelson, pero Nelson cree que no van hacia las Antillas, sino que va en dirección hacia Egipto, porque justo en ese momento están conquistando y consolidando su posición de poder en la India. Entonces lo que hace Nelson es que sus tropas, en vez de enviarlas hacia las Antillas, las envía hacia Egipto, hacia el Mediterráneo. ¿Ok? Y claro, entonces termina siendo un doble engaño, porque Villeneuve llega a las Antillas, se da cuenta que los franceses, que los ingleses no están, y dice, bueno, pues me regreso. Y en el camino de regreso, entonces viene llegando otra vez, se da cuenta del error Nelson y lo persigue. Pero ya en ese momento, pues no hay forma de alcanzarlo directamente. Y entonces llega un momento en el cual, cuando Villeneuve viene casi llegando de regreso hacia Europa, pues Nelson se ha enterado de la artimaña y lo agarran ahí cruzando en dirección hacia Francia, ¿no? Porque llega desde España, sur de España, llega hasta lo que ahora pues, es el Cabo Finisterre, o sea, la esquinita ahí el ángulo de la península ibérica, y ahí lo agarran en la batalla hasta Cabo Finisterre, que es Calder. Y entonces lo que hace Villeneuve es regresarse hacia Cádiz, ¿no? Entonces, para evitar no seguir cruzando. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el ejército francés, que son 180,000 hombres en las costas, pues se quedan ahí tirados. Sí. Y Napoleón reacciona en cólera diciendo, pero ¿qué? Sí, qué chucho. Exacto, ¿qué pasó? ¿Qué merde, no? ¿Cómo es posible que no me haga caso el almirante que tengo? Y entonces, y ahí por eso llega finalmente Villeneuve con lo que queda de la flota francesa a refugiarse a la bahía de Cádiz, ¿no? Y ahí pierde una cantidad de barcos directamente. Y los británicos ya están sobre aviso. Entonces, ¿qué pasa? Se produce la derrota en Cabo San Vicente. Villeneuve regresa con los barcos a Cádiz, pero los británicos, ahora sí comandados directamente por Nelson, pues los bloquean ahí, en el puerto. Sí, que justo, que se da así, pues justo. Yo aquí tengo en la fuente que dice que se trata de un combate, pues bastante confuso y sin vencedor claro, ¿no? Así es. Fue una escaramuza ahí extraña que nadie sabía para dónde, y pues justo Villeneuve decide retirarse a La Coruña para reparar los barcos y pues aprovechar, ¿no? Que salieron algunos todavía reparables, ¿no? Y pues en lugar de seguir las órdenes de Napoleón, como le dijo el profe, que era, pues las órdenes de Napoleón era ve a Brest para apoyar la invasión a Inglaterra. De ahí pasar a Inglaterra. Justo, se bajan a Cádiz, donde llega pues el 21 de agosto, ¿no? Entonces, pues esta retirada termina siendo útil para Napoleón.
pues al no intentar la invasión inglesa, pudo concentrarse en enfrentar a Austria y a Rusia, ¿no? Que ya sabemos que pues en tierra, como dice el profe, él era el mero petatero, era el oso, y no había quien se le podía enfrentar, ¿no? Entonces, pues quienes, spoilercito, vencerían en Austerlitz meses después, ¿no? Y pues mientras tanto, Napoleón cambia de estrategia y ordena a la flota franco-española que saliera de Cádiz para dirigirse a Nápoles, justo cuando llegaba el reemplazo de Villeneuve. Y pues este cambio es cuando empieza a acelerar la salida de la flota, que termina, ahora sí, enfrentándose a Nelson en Trafalgar. Una cosita antes, el cambio de estrategia de Napoleón no es solamente por la ineptitud de Villeneuve que no llega con los barcos, sino porque también se produce que la tercera coalición finalmente se conjunta. Aquí siempre contamos las cosas desde el punto de vista de Napoleón y los franceses, no es que apoyemos a uno u otro bando, claro, pero los británicos siempre han sido muy buenos para andar sembrando la cizaña en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se enteran de la artimaña de Villeneuve y de Napoleón, que de dar la vuelta por el mar y regresar, lo que hace el primer ministro británico de la época, que es William Pitt, es buscar la forma de generar que las, digamos, otras potencias que hay en Europa finalmente constituyan un ejército, un ejército poderoso para poder entonces atacar a Napoleón directamente. Y entonces se da la orden y empiezan a avanzar los rusos, los austriacos, y algunas partidas de otros pueblos que son principalmente los napolitanos y los prusianos empiezan a buscar la forma de organizar sus tropas. Cuando Napoleón se entera de esto, entonces dice ya, se desventima la invasión y se van directamente hacia el Rin para responder, ¿no? Entonces Villeneuve ahí queda como, bueno, ¿y yo qué hago? Y como Napoleón evidentemente pues no le caía muy bien Villeneuve porque lo había desafiado 2 veces en la autoridad, dice, pues te destituyo del mando de la flota y te mando de regreso a Nápoles para precisamente apoyar la invasión italiana, ¿no? Pero antes de que el informe de destitución de Villeneuve llegue, Villeneuve ya sabe que digamos, la dictaminación que ha hecho Napoleón es precisamente destituirlo de la flota. Entonces, por eso toma la errática y nefasta decisión de sacar la flota para enfrentarse directamente a Nelson en el mar, ¿no? Sí, como que dijo, bueno, si ya me van a regañar, a lo mejor puedo ganarme mi lugar de regreso derrotando a Nelson, ¿no? Exactamente. ¿No? Tratando de arreglar un poco pues, el error, ¿no? Pues, y aparte, pues recuerden que en ese momento, pues él ya sabía que le iba a pasar, pero sabía que la carta iba a llegar. Exacto. En un rato, ¿no? ¿Qué será? Unas cuantas semanas, ¿no? En lo que encuentran al barco. 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas. Entonces, en esa coyuntura, pues aprovecha de hacer eso, ¿no? Así es. Y también, antes de empezar a platicarles, de la batalla en sí, pues me gustaría también platicarles el estado de las flotas diferentes, ¿no? Ándale, sí, porque eso es importante, ¿eh? Sí. Por ejemplo, para empezar con la más piorcita del momento, que es la flota española, ¿no? También algo bien importante del contexto de esta historia es que había una muy reciente epidemia de fiebre amarilla en Andalucía. ¿No? Sí, que fue entre 1802 y 1804, que justo dejó a la flota española sin la cantidad suficiente de tripulantes, pues para los conflictos posteriores, ¿no? Por lo que muchos de los marineros tuvieron que ser reclutados en una apresurada leva, o sea, en una, más bien, apresurada y obligada leva. Sí, a la fuerza. A la fuerza, casi. Entonces, pues estos marineros que pelearon en la batalla de Trafalgar, pues venían de diferentes orígenes, ¿no? Eran mendigos, eran campesinos, eran soldados de infantería que nunca habían subido a un barco. Presos. ¿No? Eran presos, ¿no? Reclusos liberados, ¿no? Así es. Y por el otro lado, pues el estado mismo de los buques era bastante lamentable y ruinoso, ¿no? Tanto que algunos capitanes españoles habían sufragado de su mismo bolsillo, ¿no? Las reparaciones y la pintura de sus barcos para no quedar, pues ahora sí, deshonorados. Deshonrados ante los capitales franceses, ¿no? Entonces, justo el marqués de la Ensenada consiguió durante el reinado de Fernando VI, pues medio modernizar la vieja marina española y aumentar su prestigio. Que ya, pues la neta, ya estaba por los suelos, ¿no? Y pues él también a él se le debe la ampliación de los astilleros en Cádiz, en Cartagena, en Ferrol y en La Habana, de donde salieron algunos de los barcos de esta batalla, ¿no? De la batalla de Trafalgar. Sí, la más famosa es el Escorial de los Mares, ¿no? Sí. El famosísimo barco... ¿cómo se llama? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, sí. ¿No? Un megabarco de 142 cañones. Aquí lo tengo justo. Sale de La Habana en 1769. Le cabían, en tripulación, le cabían 1,159 personas. 140 cañones, 4 puentes y pues tuvo...
fue apresado y hundido. Ah, bueno, pero ya no hagamos ese spoiler todavía. No hagamos ese spoiler. Entonces, Sí. pues, esos son los navíos de parte de la Armada Española. La tercera armada del mundo en ese momento. Exacto, ¿no? Luego les voy a contar el estado de la flota francesa, ¿no? Uh-huh. La Marina Imperial de Francia, pues era, como dice el profe, pues si eran 3, esta iba a ser la segunda en importancia de la época, ¿no? O sea, esta estaba dotada de barcos potentes y modernos, pero pues la Revolución Francesa había dejado el cuerpo de oficiales a marinos inexpertos en sustitución de los antiguos mandos, ¿no? Entre ellos Villeneuve, de hecho. Sí. Entonces, pues, o sea, ajusticiados durante el proceso revolucionario, por su origen aristocrático, pues la mayor parte de los oficiales eran inexpertos en citas bélicas de importancia, no tenían la capacidad de lucha como los británicos, y mientras que las tripulaciones carecían de experiencia profesional naval, abusando de soldados del ejército de tierra para los navíos, ¿no? Sí, sobre todo como artilleros, exactamente. Sí. Y el mero petatero del lado de los franceses era, déjame aquí busco el más grande de todos, según yo es el Berwick, ¿no? ¿O no? No, según yo es el Redoutable. Ok. Pero bueno. Sí, bueno, o sea, yo aquí tengo la dotación francesa de la batalla de los 18 navíos de línea, al que más le cabían con 840 personas. Tienes toda la razón, profe. El Formidable. Que la botadura pues, fue en Tolón en 1795. Le cabían 840 personas y traía 80 cañones y 2 puentes. Sí, navío de 2 puentes. Luego voy a explicar lo de la diferencia de los navíos. Sí, no, y bien importante. Yo lo quiero escuchar. Va. Y ahora aquí venimos al Crown Jewel, a la joya más grande de la corona, la flota británica. Empieza a sonar Rules Britannia, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y pues al contrario de lo que pasaba en España, pues la escuadra británica al mando del almirante Horatio Nelson estaba compuesta por marineros pues de primera, profesionales con P mayúscula, casi todos con varios años en la mar y una amplia experiencia en el combate. De hecho, muchos de los marineros y buques que participaron en Trafalgar fueron los que pusieron en jaque a Francia y España en varias ocasiones, en la batalla del Cabo de San Vicente, en la batalla del Nilo o en la ya comentada en el Cabo en Finisterre, ¿no? O sea, ya venían curtidos de batalla los marineros, ¿no? Entonces, pues una más, ¿no? Y además se encontraba comandado por un almirante que se había convertido por méritos propios en toda una leyenda en el Reino Unido y en el resto de Europa. Todo el mundo topaba a Horatio Nelson, ¿no? Entonces, pues, o sea, Nelson ya se había batido con éxito contra los daneses en Copenhague, contra los franceses en Aboukir. Aquí ya cambia. Es que ese es Egipto. En Aboukir, afianzó la posición de la fuerza británica en el Mediterráneo y condujo el bloqueo contra Cádiz y Tolón, ¿no? O sea, a pesar de que el número de buques británicos era menor que el de la flota combinada franco-española, la superioridad en cadencia de tiro y en capacidad de marineros pues estaba del lado vencedor, pues de la flota británica, ¿no? Así es. Pues justo, y también tienen mucha capacidad de maniobra que le otorgaban a estos cuates, pues una experta, o sea, su experta marinería la convertía en una fuerza insuperable para los mal conservados y peor dotados buques españoles, ¿no? Y aquí el mero petatero era... A ver, aquí, ¿cuál será? Según yo es el Victory, ¿no? Es el... Pues, al que más personas le cabían aquí de la lista... era con 826 personas. El Royal Sovereign. Que le cabían 100 cañones y 3 puentes. Con 826 personas. ¿Cuál es la diferencia de los puentes en los barcos? A ver, eso lo vamos a explicar ahora. En el siglo XVIII, los barcos de guerra se distribuían en diferentes escalas, podríamos decir, dependiendo de la cantidad de cañones que pudiesen utilizar, ¿ok? Entonces habían lo que se llamaban los navíos de línea, y esos navíos de línea estaban distinguidos entonces por la cantidad de puentes, que eran las cantidades como de plataformas en donde contaban la cantidad de cañones, ¿ok? Dependía mucho de los espacios generalmente de las naciones. Dependían habían unos de un tipo o de otro, pero más o menos el estándar era de más de 100 cañones. Eran navíos de primera línea que se llamaban, ¿ok? Y esos cañones, pues generalmente eran navíos de 3 puentes. De 3 puentes o incluso de 4, porque ese es, te digo, el caso de los españoles, había navíos de 4 puentes, como pues el Santísima Trinidad, también como el Santa Ana,
¿ok? Que tenían pues prácticamente más de 140 cañones, que es una brutalidad, ¿no? Ya luego teníamos los siguientes que eran de 2 puentes, que esos podían tener 70, 80 cañones, por eso digo, depende de la nación. Y ya los más chiquitos, que eran de un puente, que tenían 40, 20 cañones, más o menos, ¿ok? Todos esos eran barcos de guerra, directamente de guerra, ¿ok? Ahí los más importantes son navíos de línea. No vamos a entrar en las descripciones que hay fragatas, cúters, etcétera, porque hay una enorme cantidad de tipos de barcos, ¿no? Pero el más importante es el navío de línea, y de estos navíos de línea, como les digo, dependiendo de la cantidad de puentes que tengan, es la cantidad de cañones, ¿no? Entonces, los navíos de esta época, especialmente los de 3 puentes, que son los chingones, digámoslo así, son barcos que tienen pues tres palos que se llaman, ¿ok? Muy grandes, que tienen una enorme cantidad de velamen y que pues la tripulación está arriba de 600, 700 hombres, ¿ok? Como, bueno, el caso del Santísima Trinidad, que tenía 1000 cacho hombres, o sea, hay una cantidad enorme. ¿Okay? Tenemos que pensar que para construir cada uno de estos barcos se necesitaban alrededor de 6,000 a 5,000 árboles. Sí. O sea, era arrasar un campo completo. Completísimo, ¿ok? Sin contar la cantidad de las jarcias, que son las cuerdas, sin contar la cantidad de hierro que se necesita, ¿ok? Pero bueno, lo que me interesa es que veamos a nivel de la distribución. La parte más baja del barco, o sea, más cerca de lo que se llama la línea de flotación, es donde están los cañones más pesados. Los cañones más pesados en esta época se miden dependiendo del peso de la bala. ¿Okay? Entonces, y al igual que lo vamos a ver cuando veamos Austerlitz, ¿no? Los cañones de esta época se miden por el peso de la bala, entonces se miden en libras, ¿ok? Entonces hay cañones de 32 libras, 24 libras, 14 libras, 6 libras, etcétera, ¿ok? El cañón más pesado que tiene la flota británica en ese momento, pero también la española y la francesa, ronda entre los 32, 34 libras. ¿Ok? 34 libras, recordemos, la bola de hierro esa pesa eso, ¿ok? Órale. Ya luego, los puentes más arriba tienen 24, 18, 14, hasta los más chiquitos que están arriba, que son de 12, 6, 7 libras, ¿ok? Si hacemos la comparación, el cañón más fuerte, o sea, el más pesado que tiene, por ejemplo, el ejército napoleónico en Austerlitz, el más pesado, tiene 24 libras. Ok, o sea, para que entendamos el tamaño. Una vez lo leí en una investigación y es muy cierto. En una sola andanada del Victory, o sea, recordemos que los cañones se ponían a cada borda del barco. ¿Okay? Si tenemos 100 cañones, o sea, en una sola andanada de babor o de estribor, 50 cañones disparando del Victory, se dispararon más balas que en 3 batallas napoleónicas consecutivas. ¡Wow! O sea, para que más o menos entendamos el nivel de cantidad de brutalidad que implicaba, ¿ok? Entonces, estos navíos, como les digo, se iban distribuyendo dependiendo de esa posición. Mientras más fuerte el navío de línea, o sea, con mayor cantidad de artillería, generalmente pues, se constituía como en lo que se llamaba el buque insignia de la flota. Entonces, por ejemplo, el caso de Nelson tenía el Victory, que era muy parecido al Royal Sovereign, pero la diferencia es que el Royal Sovereign era menos marinero, como decían en la época. O sea, tenía más cañones, pero tenía menos capacidad de maniobra. Entonces, lo que se buscaba siempre era tener barcos muy grandes, o sea, con una enorme cantidad de potencia de disparo, pero que también tuvieran la capacidad de ser maniobrables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese era el problema que tenía el Santísima Trinidad, que pues tenía 140 y tantos cañones, pero pues era casi como una especie de mole. ¿Cómo mueves eso? ¿Cómo mueves eso exactamente? Y además con la cantidad de viento que necesitas, y sobre todo, lo más importante, puedes tener, pues no sé, como decía mi abuelito, ¿no? Puedes tener un Ferrari, pero si lo conduces como si fuera un 2 caballos, pues no sirve de nada, ¿no? Funciona, o sea, necesitas tener un buen piloto también para manejarlo. Y es precisamente de lo que carecían los españoles y los franceses. ¿No? Y las condiciones climáticas para mover, porque a diferencia de los barcos que nosotros les contábamos en la batalla de Salamina, que agarraban cada uno su remo y órale, a ver... Aquí, aunque todas las personas a bordo sacaran sus remos, eso no se iba a mover. No, es que estamos hablando de que un barco de 4 puentes, de 3 puentes, significa que eso equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. Sí, ¿cómo? ¿Cómo vas a agarrar un remo de 6 pisos para abajo? Para agarrarlo. Sí, no, imposible. Exacto. Y también un concepto que yo les quería contar, que lo aprendí pues estudiando para este capítulo, pues es justo... que es un barco desarbolado, ¿no? Que es un velero al que ha perdido ya, un barco de vela, que ha perdido uno o más de sus mástiles, ¿no? Entonces, si tú tienes un barco de este calibre
de tanto peso, sin mástil, No, pues no sirve de ¿a nada. dónde vas? ¿No? Eres... Bueno, ahí también tenemos que hablar un poco del tema de las tácticas que utilizan, ¿ok? Particularmente los barcos franceses y españoles, en la época generalmente suelen distinguirse por utilizar tácticas más bien cercanas a la idea de reutilizar el barco, Sí. ¿ok? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Los navíos de línea son el máximo desarrollo tecnológico y podríamos decir, comillas, industrial de las naciones Sí. de la época. O sea, ahí hay mucha inversión de Sí, sí, recursos. sí. Entonces, perder un barco de esos es perder un presupuesto grande de la nación. Sí, equivalente a hoy a perder un portaaviones. Exactamente, ¿No? un portaaviones, una cosa de ese tamaño, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas de las naciones es tratar de capturar estos barcos, ¿ok? Porque claro, o sea, literalmente si tu nación tiene 15, 20, 50 de estos barcos, es porque tienes un poder naval horriblemente potente, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los franceses y de los españoles, lo que generalmente se suele hacer es desarbolar los barcos, que es lo que tú decías, Sí. que es atacar y usar la artillería en posición para destruir las jarcias y los palos de los barcos, para dejarlos ahí a la deriva y entonces poder quitarlos y abordarlos. Sí. ¿Ok? Ahora, lo que hacen los británicos, al contrario, es más bien acercarse hacia los barcos y atacarlos poniéndose uno contra el otro, como si se convirtiera la batalla en una especie como de ataque directo sobre las, digamos, estas como plataformas, ¿ok? Más a la antigua. Se usa la artillería, sí, se usa. Pero sobre todo lo que se interesa también es capturar el barco, pero no desarbolándolo, sino más bien tomándolo directamente. Ya, sí, porque te sirve más el barco tomado que hundido. Que hundido, claro. ¿No? O sea, esa idea que nosotros vemos que usaba los cañones principalmente para hundir a los barcos, no es cierto. Primer mito que sacamos aquí hoy. No, sí, porque los barcos se usan, se Sí, reutilizan. claro, sí. No, y aparte, pues justo, como nos acaba de platicar el profe, la cantidad de madera que se tiene que utilizar, pues, o sea... No, es horrible. O sea, de hecho, se sabe, y aquí pequeño dato, otro facto. Se sabe que Gran Bretaña perdió, pues, en parte sus bosques, porque, aunque no lo crean, en algún momento Inglaterra era una isla llena de bosques. La mayoría de los bosques británicos se perdieron. Por un lado, por la producción de carbón y del consumo en la época industrial, pero otro gran porcentaje por la construcción de barcos. Sí, claro. Y, pues, o sea, ¿para qué quisieras tú hundir un barco que se trata, aquí, según mis fuentes, entre 4 y 7 años desde el inicio hasta estar listo para navegar? Ah, para construirlo, claro, por supuesto. No, a o veces sea, hasta 10 años. A veces hasta 10 años, ¿no? O sea, por ejemplo, la Santísima Trinidad se empezó a construir en 1768 y se votó en 1769. ¿Un año? Bueno, este se tardó un año. No, ese tardó poquito, ¿eh? Este se tardó poquito, pero... Bueno, lo que pasa es que luego también, disculpa Iker, lo que a veces también pasa es que el barco se bota, pero luego se van acomodando Se van cosas. acomodando. Sí, justo dice. Pero el dato engaña. Aunque la estructura se levantó relativamente rápido, entre 1 o 2 años, el barco no estaba terminado. Faltaban ajustes, artillería, aparejos, mástiles, velas, equipando. O sea, todo. Exacto. Es un barco sin mástiles. Entonces no. No, pues es un pontón. ¿De qué funciona, no? Entonces dice, por eso se considera que realmente estuvo listo después de 2 a 3 años de trabajos adicionales. Así es. ¿No? O sea, justo, se requerían hasta 2,000 árboles de roble, encina y pino. Y no lo puede hacer cualquier persona. No, para nada. ¿No? No, en absoluto. Eran gente muy preparada, muy calificada. Hay que tenerle mucho respeto a la gente, sobre Claro, todo que sí, sí, trabaja sí. y estudia la historia naval, porque la verdad es que aprender y manejar entender el tema de los barcos es increíblemente complejo, ¿eh? Sí. No es tan simple. Sí. Y pues ahora sí llegamos al mero día, ¿no? Al mero día. 21 de octubre el de 20 1805. Ese mero. O como dicen todos los podcasts de historia. El 21 de octubre de 1805. Pues tenemos ahora sí, frente a frente, a la flota británica al mando de Horatio Nelson. Y a la alianza, ¿no? A los aliados entre Francia y España, ¿no? Entonces, pues se ataca en forma de 2 columnas paralelas en perpendicular a la línea formada por Villeneuve. Aquí lo verán en pantalla, pero ahora sí, profe, te doy la pista para que nos expliques un poquito cómo se desarrolló la batalla. La batalla de Trafalgar es una batalla muy interesante, no tanto por la cantidad de barcos que se utilizan, porque sí es muy grande, muy bestia, digámoslo así, sino porque se ponen en juego, o más bien se ponen en jaque, 2, comillas, filosofías de cómo se entiende la guerra en el mar en la época, ¿ok? Hasta ese momento, la mayoría de los barcos lo que hacía era lo que se llamaba formar la línea de batalla en el mar.
¿Qué es eso? Pues básicamente lo que se hacía era hacer que los barcos se pusieran uno detrás de otro como una larga fila y que cada uno entonces de esos barcos disparase al unísono con sus bordas pues la cantidad de rondas necesarias y apuntase entonces al enemigo. Y a medida que fueran cañoneándose, pues uno iba mostrando que se iba rindiendo, ¿no? Y entonces se acercaban para poder abordarse. Sí. ¿Ok? Esa era la estrategia, la táctica común utilizada sobre todo en la Marina española y francesa. ¿Ok? También lo hacía la Marina británica. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que hace Nelson? Pues por eso Nelson es tan genial en ese momento. Porque hace una cosa que si bien ya se utilizaba en la fuerza y en las guerras navales anteriores, sobre todo en la época de cuando vimos la batalla de Lepanto, ¿se acuerdan? Ya, sí se utilizaban ese tipo de tácticas. Lo que hace Nelson es hacer una ruptura en términos tácticos, ¿ok? Dice, no, yo no voy a utilizar mis barcos en posición así paralela, no voy a formar la línea de batalla, sino lo que yo voy a hacer es romper la línea de batalla, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Villeneuve se da cuenta que el problema principal que tiene su flota pues es que tiene que hacer cumplir las órdenes de Napoleón, pero pues para poder hacerlo tiene que buscar la forma en términos climáticos de evitar, por un lado, chocar contra las rocas ahí de todo lo que es la costa española y por otro lado tampoco ir tan hacia alta mar porque si no lo agarran los británicos en alta mar. ¿Okay? Entonces trata de formar una línea de batalla de tal forma que la posición de los buques no estén tan pegados a la costa, pero tampoco estén tan dispersos en mar abierto. ¿Eso qué implica? Pues que la formación de los barcos franco-españoles no es completamente recta para formar una línea de batalla. Entonces, quedan medios huecos entre medio. ¿Ok? Y por otro lado, la táctica que utiliza Horatio Nelson es poner una cierta cantidad de barcos dirigidos por él, con el Victory en posición por el norte y hacia el sur, el vicealmirante Collingwood con el Royal Sovereign, ¿ok? Con otra cantidad de barcos y avanzar. Entonces, pongámoslo aquí. Esta es la línea de Villeneuve. Y entonces lo que hace Nelson es tratar de hacer esto, como una especie de T, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque se sabe que los navíos de línea de la época todos atacan directamente pues por los costados, por las bordas. Entonces, básicamente están muy bien defendidos a nivel de bordas. Pero... ¿cuáles son los puntos más flacos, comillas, que tienen los barcos de la época? Pues la popa y la proa, ¿ok? O sea, la parte de atrás del barco, el traserito del barco, eso se llama popa, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los barcos, los que tratan de conquistar los barcos en la época? Hacer lo que se llamaba el tiro de enfilada, que es básicamente pasar por detrás del barco y usando toda la borda, cañonear todo el trasero, toda la popa del barco completa. ¿Por qué? Porque los tiros, si se dan cuenta, aquí está el barco. Si yo disparo desde aquí hacia acá, lo que estoy haciendo es que todos mis tiros pasen de esta forma. O sea, rompo todo lo que hay dentro directamente. Y más porque muchas de las partes de atrás de los barcos eran de cristal. Bueno, de cristal y no tienen el mismo nivel de fortaleza que tienen las otras estructuras, ¿no? Entonces, lo que hace Nelson es decir, pues voy a atacar a los españoles y los franceses por medio de esta técnica y pues a romper la línea. Pero ¿cuál es el problema? Que tú para atacar en esa forma tienes que estar sobre fuego directo de toda la línea de batalla que vas a romper durante un tiempo en lo que el viento te mueve en esa dirección. O sea, tienes que aguantar todos los tiros que te caigan sin poder responder. Entonces es una jugada interesante tácticamente, sí, pero también puede ser muy suicida porque si tienes a una flota con una buena capacidad artillera, o sea, el barco se te lo desarbola completo y claro, vas a llegar a atacarlos, pero pues ya no tienes barco, ¿no? Sí. Y por otro lado, ¿cuál es el problema que tú tienes? Que tus propios marineros, pues ¿cómo sabes que van a aguantar la cantidad de cañonazos que empieza a llegar a medida que empiezan a avanzar, ¿no? Entonces, claro, Nelson aquí lo que hace, pone en su palo de señales, pone Inglaterra espera que todo el mundo cumpla con su deber. Y eso es una frase muy famosa, ¿no? que de hecho desde ese momento que se acuñó, pues fue, ¿cómo se llama? Al momento, ¿no? La soltó y luego los británicos la agarraron, ¿no? Que ahorita le digo cómo se dice en inglés. ¿Cómo dice? Brittany expects, ¿qué? Creo que utiliza otro tipo... es que es un inglés más antiguo, pero... Sí. Pero básicamente es eso, sí.
Sí. Que dice, England expects that every man will do his own duty. O sea, dice que esta frase tuvo que ser modificada porque el código naval no tenía la palabra expects, ¿no? Exacto. Entonces puso ahí la bandera británica directamente. Bueno, hay pequeño spoiler. Para los que somos de Chile, la arenga del capitán Prat durante el combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879, él también termina su discurso diciendo, y Chile también espera que todos y cada uno cumpla con su deber. Bien. Y ahí se está citando otra vez la frase de Nelson en Trafalgar. Wow. Sí, no, aquí hay muchas correspondencias, ya luego hablaremos de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues le dice a Collingwood, tú te vas con una cantidad de barcos por aquí, yo me voy más hacia el norte y entonces buscamos los puntos donde esté la línea hueca, rota, para poder entrar, ¿ok? Y entonces, ¿por dónde pasa Nelson? Directamente entre un espacio que hay entre el barco el Redoutable y el Formidable, que son precisamente los barcos donde está Villeneuve, que es el gran, pues, el jefe de la flota, ¿no? Y por otro lado, Collingwood se va directamente hacia el que está más al sur, que es el Príncipe de Asturias, que lo controla el vicealmirante Gravina, el español, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de esta batalla? El problema es que, por un lado, tenemos el clima que está jugando en contra, porque no es un mar ligero como el Mediterráneo, como Lepanto, que ya vimos que es casi como aquí en Xochimilco, como unas trajineras, así. No, estos son olas grandes, esto es el Atlántico, ¿ok? Y además es el Atlántico en la entrada por el Mediterráneo, o sea, casi muy cerca del estrecho de Gibraltar. Por tanto, las corrientes son fuertes, ¿ok? Y además, como es fecha, es octubre, es pleno otoño, está empezando el otoño, pues los cambios de clima son bastante constantes. Y eso que implica que, como recordemos, estos barcos son eólicos, por tanto no tienen tanto viento, ¿ok? Entonces el problema principal que tuvo que enfrentar Nelson es que si bien tenía su flota en posición de agarrar el viento lo mejor que podía, tampoco lo tenía tan de frente. Entonces eso que implicó que cuando empieza a hacer el movimiento de formar sus barcos en estas dos columnas para atacar la línea de Villeneuve, llevaba más o menos, empezó la batalla entre 1:15, 10 para las 12 de ese día, pero recién empiezan a enfrentarse directamente después de la 1:30, casi 1:15 para las 2. Sí, o sea, todo eso tuvo que mover los barcos con el viento. Sí, porque iba en contra, ¿no? Estaría padre también empezarle a enseñar a todos los podescuchas y a mí, que yo también los voy aprendiendo, por ejemplo, a manejar, navegar en contra del viento se le dice sotavento. ¿No? Y a favor del viento se le dice barlovento. Exacto. Para que ustedes vayan también agarrando estos términos igual que yo. Está padre, está bien aprender. Sí, para que cuando vayan ahí a la casa de su suegro lo liguen ahí diciendo, es que yo estaba sotavento. Para las cenas familiares, ahora que viene fin de año, está increíble, ¿verdad? Son buenas. Bien. Sí, entonces, claro, digamos que no lo tienen completamente a barlovento el viento Nelson, por tanto, tampoco la flota puede avanzar muy rápido. Sí. ¿Ok? Entonces tenemos ese conflicto y el Victory pues va avanzando lentamente, aguantando los tiros así, un poquito así como Julio César Chávez antes de sacar el gancho que directo. No pudieron hacer nada más que aguantar los balazos. Hasta llegar hasta la enfilada. Y llegan a la enfilada, ven el hueco, se meten, pero ya el barco, el Victory ya casi no tiene velas. Pueden ver los cuadros. Exactamente. Pueden ver los cuadros, ya luego se los ponemos. Y pues claro, cuando ya llegan y se enfrentan entre los dos barcos franceses, pues detonan las andanadas. ¡Pum! Y genera un vendaval, es una destrucción que ni les digo. ¿Ok? Y entonces ahí ya empieza el combate pues directamente. Recordemos que, como bien nos habías dicho, Iker, pues los marineros, tanto franceses como españoles, eran muy inexpertos. Eso que implicó que, si bien los barcos británicos tenían un nivel de destrucción bastante grande, sobre todo los que estaban al inicio, que son el Sovereign y el Victory, la verdad es que no hicieron tanta mella de los cañonazos de los españoles ni de los franceses directamente. No porque no lucharan bien, eso en absoluto, sino pues porque no tenían la expertise para hacerlo. Claro, ¿Okay? Y eso se notó mucho en la batalla, ¿no? Entonces ya después, cuando empiezan directamente las batallas a generarse, a producirse, pues ya el enfrentamiento casi se termina siendo un enfrentamiento, directamente pues entre cubiertas casi, ¿no? Y ahí los británicos tenían ventaja, no porque solamente fueran grandes marineros y luchadores, como nos hizo ver muy bien Russell Crowe en Capitán de Maniguerra, sino porque también tenían un arma que era como le decían ellos, la limpiadora de cubiertas. ¿Cuál es la limpiadora de cubiertas? La carronada.
La carronada era un cañón que no era un cañón común y corriente, era un cañón más cortito, que estaba hecho de tal forma muy ancha que se le llenaba de metralla y se detonaba a bocajarro frente a la cubierta. Entonces, así como una escopeta, imagínense una escopeta grande, porque estamos hablando que una carronada promedio tenía 60 libras de peso. Ajá. ¿Ok? Sí, y eso frente a una cubierta, ¡pum! Sí, no, o sea, quien estuviera ahí se convertía en carne molida. En carne molida, exactamente, ¿no? En esquirlas para los demás. Exactamente, ¿no? Y entonces los británicos al momento de tocarse hacían eso, barrían las cubiertas completas. Pues sí. Ni les digo el nivel de mortandad de eso, era horrible. Y pues entonces empiezan a aplicar eso cuando ya se enfrentan directamente, ¿ok? Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues empieza ya la batalla bien, digamos directamente, los británicos logran cortar la línea, entonces, ¿qué pasa? Se produce como que la batalla se fragmenta en 3 partes. La parte que está más al norte de Villeneuve, que son los otros creo que son 2 barcos franceses y 3 españoles, se dan cuenta que, ¿qué pasó? Porque claro, imaginémoslo como si esto fuera un tren, ¿no? La parte de la locomotora se fue adelante y atrás, pues, perdiste comunicación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se aíslan, ¿no? El norte, los que están más al norte se dan cuenta que están aislados y empiezan y dicen, bueno, pues demos la vuelta para ayudar a nuestros compañeros. Pero ¿cómo vamos a dar la vuelta si tenemos el viento en contra? Entonces, claro, se dan cuenta que para poder hacer la maniobra, para poder girar, eso implicaba que se iban a tardar 40, 50, hora y media en dar la vuelta completa. Entonces ya la batalla iba a estar completamente rendida, ¿no? Bueno, y mientras tanto, pues ahí está Nelson enfrentándose directamente a Redoutable, a Formidable y todos estos barcos franceses que están ahí en el centro, ¿no? Mientras Collingwood pues está atacando también a la Achille y otros barcos franceses y españoles, Príncipe de Asturias, que están más al sur. Y entonces sigue el combate, ¿ok? Están ahí atacándose directamente, pero la verdad es que producto de las andanadas de los barcos británicos, el nivel de destrucción es brutal. Brutal. Sí. Los marineros españoles y franceses haciendo lo que podían, ¿ok? Y bueno, Nelson ahí en el puente de mando dando órdenes de todo tipo, ¿no? Nelson hay que decirlo muy fuerte, muy ciertamente, ¿no? Es un marino muy hábil, pero también es muy, muy arrojado en términos de pasión, ¿eh? Nelson había perdido un brazo ya en una batalla anterior, había quedado malherido en otras batallas, especialmente contra los españoles en Canarias, que hubo una batalla en Tenerife, ¿ok? Una batalla entre británicos y españoles, donde los españoles ganan ahí. Esa los británicos no la cuentan, pero ahí Nelson casi pudo morir también. Y entonces, digamos que por eso mismo tenía muchas heridas. Y por lo mismo él tenía muchas condecoraciones. Entonces, siempre cuando se enfrentaba a la batalla, él se ponía sus mejores galas, su chamarrita ahí con galones, qué sé yo. Pero además, le gustaba que se vieran porque así decía él que los marineros se envalentonaban más, ¿no? Sí. Bueno, pero el tema es que en los barcos, todos los barcos, no solamente tenían cañones para luchar entre barcos, sino que también lo que se llaman las cofas. Las cofas son como unas, no sé si se acuerdan, todos los mástiles pues tienen... No nos cancelen el video, se llaman vergas, literalmente. Antojen, aquí antojando el profe. Eran los palos que atravesaban los mástiles. Los mástiles son los verticales y las vergas son los horizontales. ¿Ok? Y entre cada una de estas vergas estaban las cofas, que era una especie como de plataformas, en donde los marineros, que eran los vigías, miraban alrededor y cuando habían batallas, ahí se ponían los tiradores o francotiradores. ¿Ok? Lo que los franceses llaman en la época los chasseurs. ¿Ok? Y pues desde ahí entonces, desde el Redoutable, uno de estos... digamos los infantes de marina, ¿no? Infantes de marina que están ahí de francotirador, ve a Nelson en la cubierta del Victory y desde ahí, se supone más o menos una distancia de entre 120 y 150 metros, le pega un tiro justo en medio donde tiene una de sus medallas, que le atraviesa la espina dorsal y sale por el otro lado. Adiós, Nelson, ¿no? Pero lo interesante es que mientras él sigue vivo, sigue dando órdenes y sigue diciendo lo mismo, que siga la batalla, que se apoyen, ¿cierto? Y la verdad es que seguir describiendo la batalla en estos términos pues es un poquito complejo porque se vuelve una melee completa. Sí, claro. Cada uno de los barcos ya empieza a atacar directamente. Los barcos del norte tratan de regresar, ¿ok? No lo logran. Y los barcos que están más al sur también tratan de mantenerse en posición, pero los marineros británicos son de mejor calidad, hay que decirlo, y entonces por lo mismo logran someterlos fuertemente, ¿no? Entonces al final, ya para las
4 o 5 de la tarde, pues ya Nelson, con Nelson ya muerto directamente, aunque según la narrativa británica dice que cuando Hardy, que es su ayudante, le dice, ya hemos ganado la batalla, entonces dice, bueno, pues demos gracias a Dios, dice Nelson, y se muere, ¿no? Como si fuera una obra de Shakespeare, ¿no? Sí, el momento perfecto. El momento perfecto. En las manos, ¿no? Así. Exactamente, pero pues quién sabe, pero Sí, ajá. el tema es que Nelson sabe que antes de morir que ya la batalla está completamente ganada, y lo más interesante es que la flota británica, pues no perdió ni un solo barco, no se hundió ni un solo barco británico. Los españoles van a perder, bueno, los españoles y franceses van a perder el Achille, que explota porque se le vuela la Santa Bárbara. Santa Bárbara es el lugar donde se concentran los fuegos de pues, la artillería, la pólvora, básicamente. Sí. ¿Okay? Y se llama Santa Bárbara pues, porque el patrono de los artilleros es Santa Bárbara, por eso se llama así. Y entonces destruyen, el Achille explota y los otros, creo que son 17, 16 barcos, no me corrige, Sica, sí. Pues son tomados por los británicos, aunque la verdad después solo se van a quedar con 4 por un tema que va a pasar después de la batalla, una tormenta brutal, pero pues es una victoria prácticamente completísima para los británicos, o sea, literalmente la segunda y la tercera mejor armada de la época es completamente vencida por la Marina Británica y con eso ya consolida su poder náutico a nivel europeo en la época. Sí, mira, aquí tengo el dato. Como dice el profe, los barcos perdidos en Trafalgar de Reino Unido, 0, 5-0 petatero, como dicen por ahí. Y en la flota combinada franco-española perdieron 33 navíos. De los 33 navíos que tenían, perdieron 22 en total. De estos, 11 españoles, incluye capturados, hundidos o destruidos por... que no hemos platicado de esto, la tormenta que siguió el día siguiente, que justo les llovió sobre mojado, como dicen por ahí. Así es. Perdieron, en España perdieron la Santísima Trinidad, el San Juan Nepomuceno, el Argonauta, el San Ildefonso, San Agustín, el Monarca del Alabama, el Neptuno, el San Francisco de Asís, el Rayo y el Firme. No tan firme estaba, ¿no? Y en Francia perdieron 11 barcos también. El buque insignia de Villeneuve, el Bucentaure, el Intrépide, el Agile, o sea, y muchos, y muchos más. Y el Redoutable. El Redoutable, el Scipion, el Mont Blanc, etcétera. Entonces, justo, también como nota importante, pues la mayoría de estos barcos no se hunden en la batalla en sí, sino, pues justo, muchos de estos barcos ya con hoyos y malheridos, pues llega la tormenta brutal, que ahorita nos contará el profe qué pasó, y pues esto fue lo que termina de hundir estos barcos, ¿no? Porque justo, como dice el profe, estábamos a la mitad del océano Atlántico. No a la mitad, pero sí estábamos como entrando casi a mar abierto. Mar abierto, ¿no? Exacto. Entonces, pues las olas en la tormenta eran de varios metros de alto, ¿no? 5 o 6 metros de altura. Sí, claro. Sí. No, pero sí, esos fueron los barcos que pasó. Sí, ¿y la cantidad de bajas? La cantidad de bajas, esa a mí aquí te la pongo. Bueno, mientras tanto les comento que, pues sí, exactamente, el día después de la batalla se sabe de la muerte de Nelson directamente, ¿no? Los británicos saben que es una victoria completa y pues tratan de llevarse las presas, obviamente, de regreso, porque así le llamaban presas, a los barcos capturados de regreso a Gran Bretaña. Y bueno, pues en eso se explota una tormenta de las peores y de esos 21 o 22 barcos, al final llegan con 4. Sí. Uno de esos, como la gran presa que se querían llevar, que era el Santísima Trinidad, pues se hunde directamente. Sí. Y otros 2 o 3 barcos, los españoles los rescatan directamente desde Cádiz, pero la mayoría se hunde y se queda ahí en esa posición. En parte, pues, porque eran literalmente pontones, o sea, estaban completamente desarbolados, no tenían la capacidad marinera mínima porque estaban llenas de hoyos, y pues finalmente, pues, de esa gran victoria, los británicos, aparte de haber destruido directamente el poder naval, tanto francés como español, habían perdido también a su principal almirante, pero logran con eso consolidar su poderío a nivel náutico por todo el Mediterráneo, ¿no? Bueno, Mediterráneo y también por el Atlántico Norte. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de bajas? La cantidad de bajas, dice, el Reino Unido reconoce en Trafalgar Square, según The Internet Archive, en el 2005, en Trafalgar murieron 458 muertos y 1,208 heridos. Dice que la cifra que es una cifra cuestionable, ya que existen numerosos testimonios de la época que recogen que el número de ahogados británicos que llegaban a la costa española no era de ninguna forma inferior al de los franceses o españoles. Ok. Dice Horatio Nelson, almirante inglés, murió alcanzado por un tirador de la cofa.
un de la verga, literal, lo mató un de la verga y pues justo Nelson fue fácilmente distinguible del resto al combatir al almirante con todas sus insignias y honores cosidos en su casaca. Así es. Y Francia sufrió 2.218 muertos, 1.155 heridos y unos 500 prisioneros capturados por los británicos. Solo un tercio de los 15.000 franceses participantes en la batalla volvieron un día a Francia, ¿no? La Armada Española contabilizó un total de 1.022 muertos, 1.383 heridos y unos 2.500 prisioneros. Tómala, eso sí, los agarraron duro. Y pues de hecho era de un total de 12.000 españoles que intervinieron en la batalla. En Trafalgar murieron los oficiales Charruca, Alcalá Galiano y Francisco Alcedo y Bustamante. Bueno, y también Gravina. Y también Gravina. También murió Gravina, el almirante Gravina, que le volaron de un cañonazo, le volaron el brazo y 6 meses después no se pudo mantener vivo producto de las heridas y murió finalmente. Sí. Había que tener unos... Sí, los puestos tanates bien puestos. Sí, no. Churruca también famoso ahí, también gran marino español de la época. Todos ellos venían precisamente de lo que habías mencionado del Marqués de la Ensenada, que pues trató de reformar la marina española, pero el tema es que se centraron tanto en la marina que pues, digámoslo así, se gastaron muchos recursos y no se pudo mantener el esfuerzo bélico, la verdad. Sí, claro. Y justo pues así como a manera de conclusión y contarles a ustedes un poco las consecuencias de la batalla, pues esta batalla pues, o sea, frustró cualquier intención de los franceses de invadir o al menos bloquear por mar al Reino Unido. Totalmente. O sea, ¿no? O sea, y como el Lord de Almirantazgo Británico John Jarvis había dicho en 1801 una frase muy famosa que dice, yo no digo que los franceses de Napoleón no vayan a venir, pero desde luego no vendrán por el mar. ¿No? O sea, en su momento pues, no pudieron pasar y pues no pudieron pasar por el mar, ¿no? Y pues supuso el comienzo ahora sí del poderío naval británico que duraría nada más y nada menos que un siglo completo. ¿No? Prácticamente hasta la batalla de Jutlandia, dicen, en 1916. Sí, al almirante Villeneuve lo mandaron preso a Inglaterra, pero lo pusieron en libertad bajo palabra, ¿no? Después regresa a Francia en 1806 y el 22 de abril se le encuentra muerto en su habitación en el hotel en Rennes, apuñalado en el pecho 6 veces. Nadie sabe quién fue. Nadie sabe qué pasó. Hasta el día de hoy nadie sabe. Sí, pero dice que se informó inmediatamente que Villeneuve se había suicidado, puesto que se había encontrado un libro abierto sobre anatomía humana junto al cuerpo y se le enterró sin ceremonia alguna. Entre las hipótesis se considera que pudo haber sido víctima de una ejecución extrajudicial ordenada por nada más y nada menos que nuestro señor Napoleón, por elementos de su gobierno o por interesados franceses o extranjeros en que no se conociera su relato sobre la batalla de forma pública, ¿no? Porque también hubo varias controversias en la batalla que los españoles pues se dieron cuenta de que se querían ir, ¿no? O sea, justo Charruca, mientras leía las señales con el anteojo, manifestó, el almirante Villeneuve no sabe lo que hace, la flota está perdida, ¿no? Entonces a lo mejor no querían que saliera por ahí. Claro, lo que pasa es que... Las cifras oficiales. No solamente las cifras oficiales, es que lo que ha pasado mucho con Trafalgar es que Trafalgar se ha utilizado mucho en términos nacionalistas. Sí. ¿Okay? Los británicos, o sea, por eso hacíamos la broma ahorita cuando empezábamos la introducción, que tú les hablas de Trafalgar a los británicos hasta el día de hoy y para ellos inmediatamente empieza a sonar el himno de su majestad, ¿no? Sí. Porque es básicamente la construcción de su identidad nacional, claro. ¿ok? La batalla de Trafalgar en términos reales, seamos honestos, destruye la fuerza naval española y francesa, pues hasta cierto punto. Sí, ¿Okay? Hay que ser sí. honestos en esto. O sea, sí van a ser derrotados, evidentemente, ¿ok? Pero en términos náuticos y navales, tanto los españoles como los franceses, si bien ya no van a tener la capacidad de hacer una mega batalla como anteriormente, pues sus flotas no quedan del todo destruidas. Se siguen agarrando a catorrazos. Sí, exactamente. Después. O sea, se van a seguir manteniendo porque el esfuerzo de guerra español y francés pues se sigue manteniendo. Eso es evidente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le va a pegar especialmente a España muy duro? Va a ser la invasión napoleónica, pero en 1808. Sí. Eso ya va a destruir definitivamente. Ahí sí va a haber una destrucción mayor. Porque además tenemos que estar pensando que hay cosas que se arrastran de ese tipo de situaciones. Muchas veces se hace ver, sobre todo en el relato británico, sobre todo la Armada Española como la más débil de las tres, ¿no? La verdad es que no es que fuera la más débil. El problema que tenía la Armada Española es que no tenía
la cantidad necesaria para mantener eso, ¿ok? Incluso los propios británicos sabían que los buques españoles, muchos de ellos incluso eran de mejor calidad que los propios buques ingleses. Órale. Sí, eso nadie lo sabe. Pero, por ejemplo, la madera con la que se utilizaba, por ejemplo, para construir los barcos británicos, que era el roble, por ejemplo, era de inferior calidad a la que se utilizaba en la madera, por ejemplo, en los buques españoles, que se utilizaban generalmente maderas americanas. Sí, sí. ¿Ok? Y dices, bueno, ¿y eso qué importa? Importa muchísimo, porque si tienes mejor calidad de maderas, eso quiere decir que tu barco no solamente aguanta pues una tormenta o algo por el estilo, sino también puede aguantar muchos climas y claro. muchas situaciones complejas para repararlas sobre todo. ¿Ok? También eso de hacer ver a los españoles como casi bárbaros o brutos en el tema de la lucha, pues la verdad es que eran todos igual en ese contexto y el problema principal, sobre todo esto lo sé por Gravina, por Churruca, ¿no? Eran marineros que estaban, almirantes, capitanes, jefes, que estaban entrenados al mismo nivel que los marinos británicos. Sí, sí. O sea, en escuelas especializadas. Tenemos que pensar que en esta época los marineros, o sea, los capitanes que se entrenaban, comandantes que se entrenaban en términos náuticos, tenían que ser prácticamente científicos. Sí, sí. ¿Ok? Porque tenían que tener un conocimiento de matemáticas, de química, incluso hasta de cuestiones de biología, tenían que tenerlas muy claras. Churruca, por ejemplo, y Gravina habían participado en la expedición Malaspina. ¿Qué es la expedición Malaspina? Pues es la expedición que hace el rey de España para poder promover el tema de la vacuna que se estaba recién probándose en esa época para llevarla a sus dominios en América y en otras regiones del mundo. Y eso lo hicieron estos marinos. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a decir que son marinos que no tenían idea de lo que hacían? Claro que sabían muy bien lo que hacían, sí, sí. Pero el tema pues es, por un lado, un tema político y el otro, pues el grave problema de crisis económica, social que pasaba en ese momento Andalucía y España directamente, pues por temas ya... pues de malversación de fondos, sobre todo del señor Godoy y otras personas ahí dentro del propio gobierno hispánico, ¿no? O sea, no le echemos la culpa a los españoles en eso. Y el caso de los franceses también. El caso de Villeneuve y de los otros grandes oficiales de la época, la revolución pegó muy duro en las Fuerzas Armadas francesas, muy, muy duro, sobre todo al nivel de los altos mandos, ¿no? Tuvieron la suerte de que apareció un Napoleón, ya luego hablaremos de quién es Napoleón, pero la mayoría de la Marina, como tenía que ser un adiestramiento que se hacía durante años, ¿ok? O sea, al nivel de lo que vimos cuando vimos la batalla de Agincourt para los caballeros, para ser un marino especializado podía hacerte 10, 15 años. Sí. ¿Okay? La vida en el mar. La vida en el mar directamente. Los que han visto alguna vez, por ejemplo, la película de Capitán de Mar y Guerra, que en inglés se llama Master and Commander, ¿ok? Se van a dar cuenta que incluso se ven niños vestidos de oficial y dicen, como qué bonito. No, esos niños son grumetes que se están entrenando para ser oficiales. Y entraban a la Armada con 11 años. ¿Ok? ¿Cómo se llaman? ¿Grumetes? Grumetes, así es. ¿Viene algo de grooming? O sea, ¿viene como de algo de grooming? Creo que viene después lo de grooming, viene por después, eso. O sea, sí, ajá. Viene de grumete directamente. Pero el tema de los grumetes eran niños que los embarcaban directamente para después ser oficiales. O sea, imagínense lo que es ser un niño de 11 años. Sí, comandas hombres, lo que tú quieras, pero de 11 años. Y en una batalla donde las astillas que podían volar eran de este tamaño. Sí. Ok, o sea, no... Eran del tamaño de un niño de 11 años. Exacto, de un niño de 11 años, claro. O sea, imagínate las mamás diciendo, ¿cómo se va mi hijo ahí? Pues sí. Échale la bendición, jefa. Claro, sí, para que seas alguien en la vida, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces... Todos los que participaron en esta batalla, todos tenían que ser no solamente personas increíbles en términos de lo que implicó el desarrollo de la batalla en sí misma, sino que también hay que quitarse todos esos tapujos nacionalistas. O sea, los británicos ganan, sí, pero no porque sean superiores. Ganan, pues básicamente pues porque tuvieron la capacidad en ese momento de hacerlo. Y por otro lado también por el bando perdedor, digamos, no es que no hubieran cojones, perdón la expresión, claro, para luchar, sino que más bien lo que pasó pues es que las circunstancias no estaban del todo de un lado. Y pues lo vuelvo a decir, si tienes un Ferrari pero lo tienes dirigido pues por la señora Juanita, sí, pues ni modo, sí, pues sí. No sacas nada, no se puede. Sí. Y aparte también qué contraproducente es tener una persona en un barco que no sabe hacer nada y que, ¿sabes? Lo sacamos de la cárcel y súbelo a un barco como si fuera a ser útil, ¿no? Estorba más de lo que ayuda.
Sí, pero eso no quita que tenga cojones, ¿eh? Claro, O sea, sí, pues va a ni luchar modo. igual, ¿eh? Sí. Sí, Nadie se quiere morir. nadie se quiere morir. Mira, yo exactamente. también así igual a manera de conclusión tengo aquí en mis fuentes que dice que la batalla, aunque imagínense, vamos a hacer aquí algo de ucronía, ¿no? La batalla si hubiera sido una victoria franco-española, pues de todas maneras no hubiera determinado la guerra contra el Reino Unido en absoluto, ¿no? O sea, puesto que los británicos hubieran podido rearmarse y llevar las inmediaciones de Cádiz otra flota igual o superior a la de Nelson, ¿no? Así Y es. pues justo, ¿no? O sea, no obstante, pues una eventual victoria aliada hubiese iniciado la consolidación del poder napoleónico en el Mediterráneo, ¿no? Y pues con todo lo eventual, o sea, con toda la batalla de Trafalgar, pues otorga a los británicos el dominio de los mares durante la práctica totalidad del siglo XIX. O sea, es lo que les dije. Dominaron un siglo completo, pues los mares, ¿no? De ahí justo todos los mitos y leyendas que tenemos de la Royal Navy. De la superioridad británica. De la superioridad británica. Entonces, pues el hecho que la flota española fuera debilitada en Trafalgar dificultó el tráfico comercial y militar entre la península y los virreinatos americanos, también dando pie a, pues, todas las cosas que empezaron. Pues para la independencia. Claro, ¿no? Exactamente. O sea, justo dando pie en el 1800 a todo lo que pasó de este lado del charco. Pues, y aquí, así como a manera de conclusión también, ¿qué encontramos en Trafalgar en la cultura popular? Pues como ya les contamos, está una plaza muy importante en Londres que se llama la Plaza de Trafalgar, Trafalgar Square. que de hecho está presidida por la columna de Nelson. Exactamente. ¿No? Que la construyeron en 1840 y mide 46 metros, lo estarán viendo aquí. También en pantalla, que de hecho también ahí es un lugar donde se manifiestan pues públicamente los ingleses, ¿no? Es como su ángel de la independencia. Es como su ángel de la independencia, sí, justo. Exactamente. También hay una película de 1929 que ganó el Oscar al mejor director, que se llama Trafalgar, ¿no? Lady Hamilton también hay, pueden encontrar en esa película partes y escenas de la batalla de Trafalgar. Y en la literatura, pues Trafalgar en 1873, que fue la primera novela en la primera serie de los episodios nacionales, pues que justo narra la historia de un joven gatiano, Gabriel de Aracelli, que a los 14 años se ve envuelto en la batalla de Trafalgar como creo de un viejo oficial de la Armada en reserva. Esa es la novela de Pérez Galdós, ¿no? Sí. Benito Pérez Galdós. De Pérez Galdós. Sí. Muy famosa. Yo aquí les puedo comentar también para los que les interese el tema naval, sobre todo, no solamente de Trafalgar, porque pues, la verdad es que hay mucho que se está estudiando ahorita, pero sobre todo quería mencionar el último de los grandes libros que salió, que me enteré hace unos días que está precisamente coordinado por uno de los maestros que yo tuve hace muchos años cuando estuve estudiando la maestría, precisamente en la UNAM, que es el doctor Agustín Guimerá, y el texto se llama Trafalgar, una derrota gloriosa, ¿no? Órale. Que es muy interesante el texto de la editorial Despertaferro, es un texto muy interesante porque no solamente, digamos, nos relata la batalla directamente, sino que también lo que hace es mostrar los diferentes puntos de vista. Hay visiones españolas, hay visiones francesas, hay visiones británicas, y especialmente lo que les interesa mucho en este texto es quitar toda esta idea de los mitos que estábamos diciendo de que, a ver, Gran Bretaña sí gana la batalla, sí tiene un sitial de poder, pero eso no implicó que Francia y España quedaran completamente sometidas a su autoridad como se trata de ver convenientemente, digamos, Sí. ¿no? Así que les recomiendo este libro y un saludo aquí al doctor Guimerá, que hace muchos años que no lo veo, pero muy padre sus investigaciones. Y bueno, también a mi asesor, el doctor Iván Valdés, que también es un gran navalista. Wow, qué padre. Algún día ojalá tengamos a grandes personalidades aquí en el podcast para que nos vengan a platicar pues más de su cosecha. Yo igual, de nuevo, un dato curioso para terminar, a mí me gustaría que vieran esta imagen que aparece en pantalla, que es un cuadro, que es un óleo anónimo de la Santísima Trinidad, ¿no? Que de hecho originalmente presidía en la cámara de popa de la Santísima Trinidad, del gran barco, ¿no? Para que ustedes vean la calaña de gran barco del que estamos hablando. Y de hecho fue capturado por los ingleses en la batalla de Trafalgar, ¿no? Entonces durante la batalla, pues la pintura recibió un impacto de metralla, como nos contó el profe, que de hecho lo pueden ver en la parte de la esquina inferior izquierda, ¿no? Entonces un oficial británico recoge la obra después de que el navío español fuera capturado y antes de que se hundiera logran sacar este cuadro y ahorita lo pueden ver en el Museo Naval, ¿no? En el Museo Naval. En el Museo Naval. De Madrid. En Madrid, ¿no? Justo es como el testimonio de la historia del navío y su participación en la batalla. Entonces, vengan ustedes a YouTube. Muchas gracias por vernos.
Pues creo que YouTube es el lugar, porque también salimos en video en Spotify. Entonces, no importa usted dónde nos esté viendo o escuchando. Suscríbanse, por favor, porque estamos llegando ya a los 200 suscriptores. Ya a los 200, qué barbaridad. O sea, a uno se le olvida cuántas son 200 personas, pero son muchísimas personas y nosotros queremos y estimamos a cada uno de ustedes. Entonces, por favor, suscríbanse, denle like, comenten. Queremos también saber sus comentarios, las cosas. Y aprovechen ahorita que no son tantos y los podemos leer y tomarlos más en cuenta. Exacto, para saber qué quieren hacer ustedes también, porque nosotros vamos proponiendo esto pues mes con semana, pero también pues tienen que llegar ahí sus aportes a ver qué les parece. Aportes. ¿No? En una de esas podemos tomar sus sugerencias en cuenta y hacemos algún capítulo de algo que ustedes quieran leer, quieran estudiar, que les interese y nosotros con todo gusto aquí se los platicaremos. Sí, a mí también me gustaría en algún momento, si ya tenemos más suscriptores, pues poder hacer algún live y ir respondiendo y comentando cosas a ver si les interesa y pues ahí seguir viendo este tipo de temas, ¿no? Porque yo, por lo que estamos viendo aquí con el buen Iker, es que estos temas la verdad le gustan a mucha gente y sobre todo la forma que lo vemos pues es muy interesante y muy diferente, ¿no? Sí, y pues también sabemos que como seres humanos al parecer nunca hemos podido estar en paz. Entonces, batallas hay para platicar las que quieran. Así las es. Emos contra Punks aquí afuera. La famosa batalla de Emos contra Punks aquí afuera en el hemiciclo a Juárez. Para los que son de México, para los que son de México. Amigos, acuérdense que los queremos mucho. Sigan al profe Nico en todas sus redes sociales como Nikeshu86. Ya le puse yo 20 años más ya al me profe. pusiste de la generación del boomers, o sea, ¿qué pasó? Nikeshu86. 86. En todos lados. A mí me pueden seguir como Iker Linasesoro 19 en todas las redes sociales. Y si les gustó este capítulo, vayan ustedes a ver, pues digamos, entre comillas, la parte 2 que vamos a platicarles a ustedes también dentro del marco de las batallas napoleónicas. La batalla de Austerlitz. La batalla de Austerlitz. Bueno, sería entonces, mi buen Iker, ¡salve Marte! ¡Salve Marte! Adiós, amigos. Los queremos. Bye, bye. Bye.